Bien, el Señor mostraba en mi corazón este tiempo una palabra que a lo mejor es de mucho fundamento en su corazón, en su vida, y que a lo mejor usted la puede ya haber escuchado de alguna manera. Sin embargo, hay cosas que están pasando a nivel mundial y mucha gente se pregunta y si son los últimos tiempos y qué está pasando y por qué no nos dice nada, pero es precisamente lo que el Señor ponía en mi corazón. Y vamos a leer Juan capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 25, Juan capítulo 14, verso 25, y léalo conmigo si está en la pantalla. Juan 14, 25. Dice la escritura, lo voy a empezar a leer. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Quiere decir que Jesús, él sabía lo que iba a pasar. Y dice: yo ya te dije esto y todavía estoy contigo. En otras palabras, está diciendo: yo voy a morir, me van a matar, voy a estar en una cruz, voy a estar desangrándome y aparte me van a abandonar y me van a dejar solos. Y como que nadie creería lo que Jesús les estaba diciendo, pero dice la escritura, si me lo pueden poner, dice: os he escrito, os he dicho estas cosas estando ¿qué? Ok, dice la palabra entonces que Jesús estaba diciendo lo que iba a vivir en los próximos días, a lo mejor al día siguiente, en 2 días, y a lo mejor en ese momento Jesús está diciendo: ya te dije lo que va a pasar. Pero como muchas veces nosotros no estamos con la atención necesaria para saber qué es lo que va a pasar. En muchas ocasiones me platicaba ayer mi esposa algo, porque le pregunté que por qué se estaba risi, y dice que estaba un niño diciéndole: mamá, esto que es verde, y la mamá así. Y el niño: mamá, esto, y la mamá así. Sí, ok, mamá, y no le hacía caso la mamá. Y finalmente el niño se enoja y algo dice, y la mamá dice: uy, ¿por qué te enojas? Hasta parece como si no te estuviera poniendo atención. Muchas veces así somos, no ponemos una atención necesaria que Dios quiere. Y muchas veces nosotros, pues sí, a lo mejor pudiera decir: es que la mamá estaba viendo algo, estuviera viendo lo que estuviera viendo. Imagínate donde el niño estuviera viviendo una situación difícil, ¿estás de acuerdo? Tenía que ponerle atención. El punto es para nosotros es que Jesús les está diciendo en este momento: en 3 días voy a morir, la próxima semana voy a morir, todos me van a abandonar. Y nadie puso atención en ese momento. Y luego dice la escritura, dice: pero el Consolador, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. ¿Y qué más? Y te recordará todo lo que yo te he dicho. Por eso llegaba el momento donde los apóstoles, los discípulos, después de un tiempo, estaban viviendo y estaban platicando: oye, ¿te acuerdas que pasó esto? Oye, sí. Y de repente alguien dijo: ¿y te acuerdas que ya nos había dicho? ¿Te acuerdas que ya nos había dicho que todos lo íbamos a dejar solo? Oye, lo dejamos solo. Oye, sí es cierto, nos dijo que lo íbamos a dejar solo. Yo me pongo a ver la plática a lo mejor de entre los discípulos, cosas que no están escritas en la Biblia, pero que sin embargo ellos la pudieron haber estado hablando y diciendo y escuchando, y hubieran dicho: oye, Jesús ya nos había dicho. Dice la escritura: el Espíritu Santo, ¿qué hace? Recuerda. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me recuerda. Repite conmigo: el Espíritu Santo me recuerda lo que la palabra dice. Jesucristo es la palabra, ¿estamos de acuerdo? Él me recuerda lo que ¿qué? Lo que Jesús dijo. Y si Jesús es la palabra, entonces el Espíritu Santo me va a recordar lo que Jesús dijo. A ellos no tenían el Espíritu Santo todavía,
Pero dice la palabra que después de que muere Jesús y resucita al tercer día, cuando resucita, estuvo 40 días todavía con ellos, y después de 10 días más aproximadamente, más o menos 10 días, dice la escritura que el Espíritu Santo vino y ellos recibieron poder, y así como dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Aparte de que alguien que me recuerda, el Espíritu Santo es poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo es poder. Otra vez, díselo, dile, créelo. Dile: Espíritu Santo es poder. Ahora, ¿cómo puedo entender qué es el poder sobre mi vida? Yo sé que cumplen años, pero ven, ándale, ya tenías tiempo de que no venías, así es que de una vez. ¿Cómo puedo entender que el Espíritu Santo es poder en mi vida? Muchos pensamos que es alguien que agarra mi mano y la levanta. Ay, ¿esto es poder? Porque yo no la quiero levantar, pero Él me la levanta. Amén. Ay, qué bueno que me la levantó, porque ya estaba bien cansado, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Pensamos que Él es el que me va a dirigir. Pensamos que Él es el que va a estar atrás de mí y va a estar guiándome. Ese es un ejemplo que puse en días pasados. Pero realmente el Espíritu Santo no está atrás de mí. ¿Dónde está? En mí. ¿Está dónde? En mí. Él está en dónde? En mí. Por eso es que Él me recuerda. ¿Dónde me recuerda? Aquí y aquí. Él me recuerda las palabras que yo he escuchado. Pero entonces, ¿cómo lo vería yo a Él dentro de mí? Es imposible, ¿verdad? No lo puedo ver ahorita dentro de mí. Sin embargo, Él está dentro de mí. ¿Estás de acuerdo? Ahora, cuando tú y yo hacemos algo malo, levante la mano a los que hemos hecho algo. No, no se crean, no se. No levante. ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? No es que levante la mano, pero todos hacemos algo malo. Él está dentro de mí cuando yo estoy haciendo algo malo. Cuando yo estoy haciendo algo que a Él no le agrada, Él está dentro de mí, de todos modos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué Él es poder en mí? ¿Por qué Él es poder en mí? No, la pregunta: ¿por qué es poder en mí? Porque dice ahí la palabra: ¿recibiréis qué? Poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Ajá, pero aquí me dice algo la escritura. Dice la palabra, dice: el Espíritu Santo, el poder en mí, a quien el Padre envía en el nombre de Jesús, dice: Él me enseña todas las cosas. Entonces, quiere decir que aparte de que es poder, Él me recuerda las cosas. ¿En dónde? En mi corazón y en mi mente. Y eso es lo que a mí me da el poder. Eso es cuando Él me lo recuerda, es lo que a mí me da ¿qué? El poder. A veces yo puedo estar en una situación difícil dentro de mi vida. Puedo estar en una situación, a lo mejor como decía Juan ahorita, de un problema financiero, de alguna situación de enfermedad, y eso no tengo poder. Eso no tengo yo ya no tengo la fuerza. ¿Por qué? Porque dice: es bien fácil hablar de dinero cuando tengo dinero, pero ¿qué pasa cuando no tengo dinero? Es bien fácil hablar de sanidad cuando estoy sano, pero ¿qué pasa cuando no estoy sano? Ahí ya no hay fuerzas, ahí ya no hay poder. Ahí yo siento que hay una incapacidad, no puedo, no lo logro. Pero viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Me recuerda ¿qué? Una palabra que me dice algo, y esa palabra a mí me da poder. Y entonces digo yo: es cierto, Jesús dijo esto, y ahorita el Espíritu Santo me lo está recordando, y yo creo tu palabra, Señor. Yo creo lo que tú dijiste. Tú dijiste esto y yo lo creo, Señor. Y allí es donde el Espíritu Santo me fortalece, me da poder, y la palabra se cumple. A veces oramos pidiéndole a Dios que Dios sane, como diciéndole una orden. Como diciéndole ¿qué? Una orden. A veces decimos: Señor, haz aquí, pero haz tu voluntad. O sea, yo quiero que hagas esto, pero haz tu voluntad. Y si no lo hace, hasta nos enojamos con Él.
Pero no es el punto, es decirle al Señor, tu palabra dice, yo no te estoy pidiendo, yo no te estoy ordenando, solamente creo tu palabra. Y tu palabra dice, tú dijiste, tú dices en tu palabra y yo te creo a ti. Yo ya no necesito hacer nada más, solamente obedecer, creer lo que dice la palabra, creer que Dios lo va a cumplir. Y solamente Él sabe cómo lo va a hacer, en el tiempo en el que lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Dice la Escritura, fíjate bien, algo que tú y yo entonces necesitamos. Versículo 27 dice, la paz. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? La paz, ¿qué? Os dejo. ¿Qué más dice? Dice, mi paz os doy. Dice, yo no te la doy como el mundo la da. Y luego dice, no sé qué turbe tu corazón ni tenga miedo. Ese es el único problema en la que la humanidad siempre va a vivir: el temor, el miedo. Es que Dios dijo que lo iba a hacer, pero no llega. Y la situación cada vez está más crítica, está más delicada y está muy, muy mal. Y ya no tengo y ya no hay respuesta. Ya los médicos dijeron, ya tengo esto encima. Y uno empieza a turbarse su corazón. Y uno empieza a no tener paz en su corazón. ¿Le creería a Dios? Pregunta es, ¿le debo de seguir creyendo? ¿Qué necesito en mi corazón? Paz. Porque la fe ya la tuve. Cuando la tuve, cuando yo le dije al Señor, tú lo dijiste. Allí me fortalecí, allí creí, allí yo sé que Dios lo va a hacer. ¿De qué manera? No lo sé, pero Dios lo va a hacer. En el trayecto de aquí a que Dios lo hace, ¿qué necesito? Paz. Solamente necesito ¿qué? Paz. Es todo lo que yo necesito. Por eso dice Jesús, yo te la doy como el mundo no la da. El mundo no sabe de qué paz está hablando. Y allí es donde muchas ocasiones nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos, no sé cómo voy a tener la paz, pero ¿cómo sería la paz? Yo te puedo poner un ejemplo. A veces cuando yo entro, yo traigo todas las ganas de decir la palabra y llego y aquí esto. Y luego el Señor me dijo, ahora vas a entrar con mucha paz. Y de repente entro así con más paz. ¿Se nota la diferencia? ¿Verdad que sí? ¿Cómo notas a una persona con paz? Cuando está confiada, cuando no está dudando, porque hay ¿qué? Paz en su corazón. ¿Por qué el Espíritu Santo no vino antes de que lo crucificaran? ¿Alguien me puede decir de los del lanzamiento? ¿Por qué el Espíritu Santo no vino antes de que le crucificaran a Jesús? Para ver si estaban dormidos nada más. ¿Por qué el Espíritu Santo no pudo venir antes que estuviera, que ya cuando estaba Jesús aquí? ¿Por qué qué? Porque Él tenía que morir. Y si el Espíritu Santo hubiera estado con ellos, ¿qué hubiera pasado? No hubiera muerto, no lo hubieran dejado morir. No, espérate. Si el Espíritu Santo me enseña que Él no debe de morir y no hubiera muerto. Por eso el Espíritu Santo no estaba antes que Jesús muriera. Era necesario. Él mismo dice, yo les he dicho, por eso les estoy escribiendo esto. Yo no voy a estar con ustedes, me van a matar, muchos se van a ir, pero no se preocupen. El Espíritu Santo enviará el Consolador y en lo que llega habrá ¿qué? Paz. Obviamente lo dejan, se van tristes, algunos enojados, Pedro frustrado porque lo negó 3 veces y total pues llega mal y todos los discípulos ahí todos huyendo porque los están persiguiendo y están en un momento crítico en su vida. Nunca había pasado eso, ahora los están persiguiendo. Pues mejor me hubiera quedado en la pesca, ¿verdad? Pues era más fácil, o cobrando impuestos, dijo el otro. Por ahora me están persiguiendo nomás porque andaba atrás de Jesús. Claro, pues si no es fácil, ¿verdad que no?
Entonces, de repente los discípulos allí y luego de repente las mujeres el domingo. Oye, Jesús resucitó. Y el otro, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Que Jesús qué? Y el otro, se me hace que se lo robaron. Y el otro, no, vamos a ver. Si córrele, fueron a ver. ¿Fueron a ver si realmente Jesús había cumplido su palabra? No, ¿fueron a qué? A ver si se lo habían robado. A ver qué hicieron. Y no está el cuerpo. Y no está el cuerpo, tiene razón. ¿Qué harían con él? Imagínate, Jesús ya les había dicho que iba a resucitar. En vez de haber dicho, wow, sí, cumplió su palabra. ¿Qué pasó? Dudaron. ¿Qué necesitaban ellos? Paz en su corazón. Pero todavía no tenían paz porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Pero el Espíritu Santo está en ti. Entonces, ¿por qué tienes miedo de los nuevos tiempos que vienen? No hay que por qué tener miedo de los tiempos que vienen. ¿Amén? A ver, di amén con fe. A ver, amén. Yo no tengo miedo. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Hay cosas que en el futuro pueden pasar. Y yo dije la semana pasada, nosotros no somos hijos de ira. ¿Por qué? Porque va a haber 3 años y medio. ¿Cuántos años? 3 años y medio de ira, de la ira de Dios. Y yo pienso que en ese tiempo tú y yo no vamos a estar bajo la ira de Dios. No sé de qué manera, ahorita lo vamos a ver. ¿Estás aquí? Pero por lo pronto yo no debo de tener, porque dice la palabra, la paz de Dios no es como el mundo me la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guarda mi corazón y mis pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso yo no tengo que tener miedo. Pero nada más es por los tiempos venideros. Yo puedo entender que hay cosas que ahorita no están pasando. Hay cosas que ahorita son difíciles de comprender. No estoy obteniendo lo que yo quiero tener. No tengo los resultados que yo quisiera tener. Pero yo no puedo dudar de Dios. Debo de seguir creyéndolo. Debo de seguir confiando en Él. Y debe de haber ¿qué? Paz en mi corazón. Es todo lo que Dios me dice. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra. Yo quiero decirte una cosa. Cristo y su palabra, yo puedo decir, son inseparables. Pero la verdad es que Cristo y su palabra son uno solo. Ahorita lo vamos a ver. Aquí no, lo único que quiero que comprendamos es que Jesús no fue un hombre que se hizo verbo. Él era el verbo. El verbo se hizo hombre, dice la escritura en Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice, en el principio, ¿era quién? Era Jesús. Era el hombre. Era el verbo. ¿El verbo qué? A ver, era con Dios, dice primero. ¿Era con quién? Eso me da a entender que no eran lo mismo. Por eso son 3 personas en un solo Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Dice, estaba con Dios y era Dios. Era uno solo. Pero aquí me está diciendo algo importante. Versículo 14, dice la escritura. Ahí mismo, Juan 1:14. Dice la palabra, y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. ¿Y qué más dice? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Un hombre lleno de gracia y ¿qué? Un hombre, una deidad entre nosotros, despojado de sus poderes. Dijo, voy a vivir como hombre, no voy a vivir como Dios. Pero dice la escritura aquí que entonces Jesús y la palabra no son inseparables. Simplemente ¿por qué? Porque Jesús y la palabra es el mismo. Jesús y la palabra es ¿qué? Ahora vamos a leer Lucas capítulo 6, verso 47. Fíjese bien. Si sabemos que entonces Jesús quiere que yo escuche su palabra, Lucas capítulo 6, versículo 47, dice la escritura. Todo aquel, léalo junto conmigo, todo aquel que ¿qué? Que viene a mí y oye mis palabras y ¿qué más? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y lo dice la escritura, semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué dice?
¿Y qué más? Y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba ¿qué? Versículo siguiente. Dice, pero el que oyó y qué? Y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego ¿qué dice? Que cayó la casa. ¿Y qué más? Y fue grande la ruina de aquella casa. Todos sabemos por a lo mejor sentido común que muchas veces las casas y los grandes edificios lo que primero hacen es cavar para tener un gran fundamento, un gran cimiento, y para que cuando venga alguna situación, yo no sabía, pero el de los edificios de México más antiguos y más altos en aquel entonces es la Torre Latinoamericana. ¿Y sí sabe cómo está construida la Torre Latinoamericana? ¿Cómo está construida la Torre Latinoamericana? Los cimientos no están fijos, tienen amortiguadores. Todos los cimientos de la Torre Latinoamericana tienen amortiguadores. Por eso el edificio es tan grande, es una construcción muy bien hecha, es muy antigua, pero está muy bien hecha, y por eso ha resistido tantos sismos. ¿Por qué? Porque tiene amortiguadores. Pero ese amortiguador está fijo en algo, un fundamento sólido. ¿Estás aquí? Aquí dice la Escritura que mi vida puede tener ese mismo fundamento. Y lo que hace que mi vida a lo mejor se mueva, pero no se caiga, es precisamente la palabra. Es por lo que yo estoy edificando mi vida. Porque no quiere decir que cuando haya un temblor, nomás donde yo esté, no va a temblar. ¿Verdad que no? Yo no voy a decir, bueno, es que mi casa no va a temblar porque dice la palabra. No, también va a temblar. Porque está temblando en toda la tierra, en todo el lugar, pero tu casa va a temblar. ¿Pero qué va a pasar? Tu casa no va a sufrir pérdida porque estás fundado ¿en dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Entonces no quiere decir que no vaya a temblar, va a temblar, va a haber momentos donde todo va a ser sacudido, pero el que esté fundado en la roca va a quedar firme. ¿Cuándo? Cuando tiemble, sí, cuando tiemble. Cuando la palabra amortigua. Cuando de repente todos se mueven para allá y tú también te mueves, pero te vuelves a acomodar. ¿Por qué? Porque la palabra que tú dijiste, pero tu palabra dice, Señor. Y entonces tú estás fijo en el fundamento que es Cristo Jesús, pero esa palabra trae la fortaleza a través del Espíritu Santo de poderte enderezar, a pesar de que todos se movieron para allá. Esa es la imagen que yo tengo cuando de repente hay situaciones en nuestra vida que puede haber cosas en el mundo. Yo tenía que estar viniendo a lo mejor a la iglesia durante toda la pandemia, tenía que estar comprando material para estar aquí y poder estar trabajando, tenía que interactuar con gente, tenía todos lo necesario porque así te lo pedían. Yo hacía todo eso, pero ¿dónde estaba mi confianza? ¿En el cubrebocas? ¿En el alcohol? ¿En guardar la distancia? Lo tenía que hacer porque esas eran las normas. Todo se movió. Y muchos se movieron y muchos estuvieron difícil en sus vidas. ¿Y por qué yo no? Porque mi vida está fundada en la roca.
Y porque esos amortiguadores dicen, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti. Y también dice, no, ninguna plaga tocará tu morada. Entonces hay cosas que nosotros muchas veces no comprendemos cómo poner la palabra en mi vida, pero ahí está el Espíritu Santo. Él es el que te dice cómo. Él es el que te recuerda la palabra. Y tú puedes ver en el momento en el que está alguien, uno de tus hijos o alguien viviendo algo, tú puedes empezar a imaginarte en ese momento. Ya me imagino, a ver, no, pues la ambulancia, los médicos, y si no, y luego, no, pues no tengo dinero, no pagué el seguro no, pues ahí puede estar tu mente. Y empiezas a ver toda la situación. Cuando el niño apenas si se cayó y le salió sangre, y la sangre no era de él, era de algo que estaba allá abajo, y era salsa catsup. Y tú te estás imaginando todo lo demás. A ver cómo le voy a hacer para pagarme. A ver cómo, cuando simplemente tú agarras, hay paz en tu corazón, lo pones en pie. Mi hijo, tú estás bien, tú eres sano por la llaga de Cristo. ¿Me estoy explicando? Cuando hay paz en nuestro corazón, tu cambio en tu personalidad es tan importante, porque lo que Dios quiere es precisamente que en tu vida haya ¿qué? Paz. Jesús lo dice en su palabra. Dice, yo les dejo ¿qué? Mi paz. Esta es la escritura que a mí más me enfocaba el Señor. Y viene en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Esta escritura para mí tiene mucho realmente sentido como pastor. En Mateo capítulo 7, verso 24. Si lo tiene, ayúdeme. ¿Qué dice la escritura? Mateo. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Le compararé a qué? Ok, ahí está donde la palabra me dice quién edificó la casa. ¿Quién la edificó? El hombre. ¿El hombre qué? Prudente. ¿Cómo soy un hombre prudente? Porque me fui a estudiar a Harvard. Por eso soy prudente. Amén. No. Dice mi esposa, luego da la respuesta leyendo la palabra. Sí, pero un hombre prudente, fíjate bien. Ven, Marcos, córrele otra vez. Yo sé que ya estabas bien cómodo, pero aquí está lo importante. ¿Cómo puedo ser yo un hombre prudente? Fíjate bien, ya traigo paz en mi corazón porque yo declaro la palabra, y de repente ahora dice la escritura que yo debo de edificar mi casa ¿sobre qué? Ok, no estamos hablando de una casa física, estoy hablando de qué? De mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo entender yo que debo de ser prudente? Bueno, leo la Biblia y dice la palabra en muchos proverbios que el hombre necio hace muchas cosas mal y el hombre prudente hace muchas cosas bien. ¿Se acuerda la palabra de la semana pasada? ¿Qué era la palabra de la semana pasada? Marcos no está porque estaba trabajando. Ya ve que sí estaba trabajando la semana pasada. ¿Pero qué estábamos hablando la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Aquí estaban los encuentristas, los del lanzamiento. Quién sabe, pero estuvo muy buena. Amén. Romanos 12:21 terminamos diciendo: vence con el bien, vence con el bien, vence con el bien, vence con el bien. No seas vencido de lo malo, vence con el bien. Esa fue la palabra de la semana pasada. Allí yo puedo entender que tengo que ir viendo la prudencia de Dios. Mire, lo que quiero hacer es que usted vea que Dios va tratando de hilar las palabras de la semana pasada con las nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Para que no vea que brincamos a algo diferente. No, es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo ser un hombre prudente? Cuando yo venzo con el bien el mal, cuando no soy vencido de lo malo. Hace poquito escuché que una figura muy importante, mucha gente le estaba recordando el 10 de mayo y obviamente le estaban
diciendo muy feo a su mamá. ¿Y sabes qué hizo él? Nada. Él decía, no hay problema. Ya después me dijeron quién era y yo dije, wow. Pero cuando yo veo a alguien que hacen eso, oye, te calienta y luego te enojas y cómo, no te metas con mi mamá, ¿verdad que sí? Pero él no fue vencido de lo malo. Él ha vencido con el bien el mal. Y ahí es donde yo comprendo que en muchas ocasiones hay cosas que el enemigo sabe tocarme, el área que me duele. Y esa llaguita que me duele, cuando el diablo la toca, calienta, ¿verdad que sí? Duele, no, ahí no te metas. Pero cuando el diablo ve, un poquito más adelante, sin miedo, cuando el diablo ve que a esa área que él tocaba y que antes te dolía, que al primer, tócame tú, vuelve a tocar, vuelve a tocar. Él ve que cuando no hago nada, entonces lo hace más fuerte, dale más fuerte, nada más fuerte. No hago nada. ¿Qué ve él? En primer lugar, ve una paz en mi corazón. ¿Tú crees que me va a volver a tocar allí? No, ¿por qué? Porque ya vencí. Va a decir, ahí ni le duele. Mira, ya lo hice y no le duele. ¿Y qué va a hacer? Pues va a buscar otro lado. ¿Sí me explico? Y de repente él va a decir, aquí sí le dolió. Ahí sí me dolió. ¿Qué va a pasar? Yo sigo creyendo que debo de vencer con el bien y el mal. Vuelve a tocar. Va a llegar un momento donde la va a tocar y va a decir, no, ya le toqué por todos lados y no hace nada. ¿Por qué? Porque tú estás fundado en la roca. Porque hay prudencia en tu vida. Y aquí dice que el hombre prudente edificó, pero porque hay prudencia en mi vida. ¿Porque yo soy muy bueno? No, porque hay prudencia en mi vida. Porque tengo al Espíritu Santo. Él es el que me fue diciendo, oye, te van a hacer esto, no importa. Oye, te van a hacer lo otro, no pasa nada. Oye, aquí va a pasar. Y ante cada temblor, oye, viene otra pandemia. Mira, más fortalecido estoy ahorita. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia de la vez pasada. Esto es aquí. Entonces empezamos a estar más firmes en la palabra de Dios. Y ahora sí, el diablo quiere hacer algo y dice, no, es que estos cristianos ahora sí no les puedo hacer nada. ¿Estamos aquí? Hay cosas que en muchas ocasiones nosotros debemos de comprender que mi vida tiene que seguir siendo edificada. Pero fíjate lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Este es un consuelo para mí como pastor. ¿Quién siente una responsabilidad en su vida? A ver, jóvenes, no hablemos de casados. Perdón, me resbalé. No hablemos de casados. Jóvenes, ¿quién siente uno de ustedes una responsabilidad en su vida? ¿El 50% o así como que? Jóvenes, ¿siente responsabilidad en su vida? ¿Sí siente responsabilidad en su vida? Ok, baje su mano. Jóvenes, hay una responsabilidad muy grande en su vida. ¿Sale? Y yo creo que ustedes mismos saben cuál es la responsabilidad en su vida. Casados, ¿quién siente una responsabilidad en su vida? Más grande, yo creo, ¿verdad? Ok, los que no levantaron la mano, no sé qué son, si jóvenes o adultos o casados. ¿Siente una responsabilidad en su vida? Levante la mano. Gracias por su honestidad. Fíjese bien lo que yo también como pastor siento una responsabilidad en la vida, pero fíjese lo que dice, no nada más en mi vida, sino aquí en la iglesia como pastor. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la escritura. Mateo 16, 18. Es que como ya lo había pedido, vámonos a Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16. Dice la escritura. Otra vez, todos juntos, ¿qué dice? Y yo también te digo. ¿Qué dice? No, otra vez. ¿Y qué dice? ¿Y sobre qué? ¿Qué dice? ¿Sobre esta roca qué? Ahí dice quién la va a edificar. ¿Quién la va a edificar? No dice Pedro.
Dice, tú también te digo que eres ¿quién? Pedro, y sobre esta roca ¿qué? Edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Y quién va a edificar? ¿Pedro? ¿Yo? ¿Paco Treviño? ¿Quién edifica? Dios edifica. ¿Quién es la iglesia? Entonces, ¿quién edifica tu vida en el Señor? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él es quien edifica tu vida. Yo era la carga para mí, era una responsabilidad. Yo he escuchado situaciones, pasa el del teclado, he escuchado situaciones, por favor, que ha vivido la gente en estos últimos días. Y no nada más aquí, me han hablado de otras partes donde a lo mejor me conocen y piden un consejo. Y yo he entendido que el enemigo ha tratado de tumbar gente, como que hay ocasiones en las que la vida de la gente ha sentido esa responsabilidad y ha fallado en la responsabilidad. Ha tenido un problema en esa responsabilidad. Y yo comprendo perfectamente cómo a veces cuando uno siente la responsabilidad y falla, te sientes mal. Te sientes frustrado y luego oras y sientes como que Dios no te escucha, y luego pides a Dios y sientes como que no hay la respuesta ahorita necesaria, y empiezas a dudar, y si Dios, y ¿sabes lo único que yo siempre oro por la gente al final? Sobre paz en tu corazón, porque fue lo que Jesús dijo. Lo único que tú y yo necesitamos en momentos de dificultad es la paz de Dios. Saber confrontar cualquier situación que haya en mi vida vulnerable, que yo sé que es cuando si el enemigo me toca esa parte, voy a gritar y voy a llorar y me va a doler, porque no me va a gustar, que necesito paz. Allí es donde se demuestra la madurez. Por eso les decía a los jóvenes, aguas, porque ustedes tienen una gran responsabilidad, pero tienen que estar en esa madurez ahorita. Tienen que comprender que las cosas que estamos viviendo a lo mejor sí se van a poner peor, pero uno ya va de salida. Yo pudiera pensar eso, pero yo quiero ver todas las cosas. Dice la palabra en Mateo 24 que cuando ya veas muchas cosas, dice que es el principio de dolores de parto. Y aquí es donde yo quiero preguntarles algo. ¿Qué nos imaginamos cuando hay un parto? ¿Cómo? Vida. ¿Alguien se imaginó también vida? Qué bendición, ¿verdad? O sea, qué bendición. Si la palabra de Dios dice que es el principio de dolores de parto, quiere decir que viene algo muy bueno. Pero ¿qué es lo que el mundo dice? El dolor, el sufrimiento. Ay. Y sí es cierto, ¿verdad? De repente vemos así situaciones donde está el esposo y la señora gritando y todavía le dicen respire, ¿cuál respire? Y grite y respire y moje, y total, ya cuando en ese momento dice no vuelvo a tener un hijo. Pero ya nomás tiene el bebé aquí y al año quiere tener otro. O sea, le gusta tener sufrimiento, porque el sufrimiento va a venir a lo mejor, pero yo sé que viene algo más grande. Yo sé que viene una vida poderosa. ¿Estás aquí? Dice la Biblia, es que vendrán peores y vendrán peores. Sí, pero viene algo grande. Nuestro Señor Jesucristo
viene por nosotros. Tenemos que comprender que hay situaciones en nuestras vidas donde Él edifica en mí. Él me hace ver los momentos que estoy cometiendo errores. Y a lo mejor me faltó un amortiguador y sí, se cayó una parte de arriba y bueno, me pongo triste porque ahora tengo que invertir en eso que no había pensado que tenía que invertir, ¿verdad? Pero ya tengo una experiencia. De repente viene alguien más y te dice: oye, fíjate que pasó esto. Y tú dices: sí, ya me había pasado. No, pero es que a mí me pasó peor. No, si te contara yo, me pasó peor. ¿Quién no ha contado eso? ¿Quién no ha escuchado historias de las cosas que le pasa a la gente? Y tú dices: no, a mí ya me había pasado y peor. Pero no es mi experiencia, no es mi capacidad, es Cristo en mi vida. Él edifica mi corazón, Él edifica mi vida, Él edifica la iglesia. Está fundada en la roca. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Esta escritura, cuando la leí la primera vez, la tuve que volver a leer otra vez. 1 Timoteo 6. Y vamos a leer el versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no sé qué, conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad. ¿Qué es la piedad? Realmente a uno como pastor siempre nos lleva el Espíritu Santo a compartir sobre la piedad. ¿Qué es piedad? Misericordia. Realmente piedad envuelve muchas cosas más, pero mucho de ello es misericordia. La piedad está basada en Mateo capítulo 5. ¿Tú quieres saber qué es la piedad? Lee Mateo capítulo 5, todo el capítulo. Te voy a poner unas cosas que es la piedad. La piedad es que si alguien te da en una mejilla, pongas la otra. La piedad es que si alguien te pide tu chamarra, dale la camisa o el suéter. La piedad es que si te sientes con sed de justicia, vas a ser saciado de justicia. La piedad es que dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. O sea, la piedad también es en llorar para ser consolado yo, y no estar todo el tiempo llorando. Hay gente que dura mucho tiempo en el luto, años en su luto, y Dios no quiere eso. No estoy en contra de los sentimientos. Todos hemos perdido alguna vez a alguien, y no estoy en contra. Pero yo no puedo vivir un luto de años. Tengo que llorar delante de Dios y pedirle al Señor que me consuele. Y ¿sabes qué? Él me va a consolar y va a entregar su paz en mi vida. Y cuando yo sienta esa paz, al día siguiente yo puedo vivir un sin luto. ¿Por qué? Porque ya fui consolado. Esa es piedad de Dios. Cuando yo empiezo a entender todo lo que dice Mateo 5, dice que si alguien te pide que vayas con él 1 milla, dice ve con él 2. Eso es piedad. Eso es vencer con el bien el mal. Eso es piedad. Por eso dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ay, quiero decirles más cosas, quiero decirles muchas cosas. Sí, me puedes decir muchas cosas, pero la palabra de Dios dice, y dice, conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Sanas.
traían sanidad. Alguien te dice algo en un lugar o escuchas en algún y te trae temor y te trae miedo, pues hazlo a un lado, porque las sanas palabras de Jesús te van a traer paz siempre. Él dijo: mi paz, ¿qué? Os dejo. Y si Él ya dijo que Él va a venir, si Él dijo que iba a morir y resucitó y ya lo había dicho, Él también dijo que iba a regresar por su iglesia. Y también dijo cómo iba a estar la situación antes de regresar por su iglesia. Entonces, ¿de qué me preocupa? Todo está en manos de Dios. Repita conmigo: todo está en manos de Dios. No tengas miedo, dile que está a tu lado. No se turbe tu corazón, dile. Dice: y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice: si alguno hace esto, está envanecido. Versículo 4. Dice: si alguien no lo hace, no se conforma a las sanas palabras, que dice, ¿está qué? Envanecido, nada sabe. ¿Y qué más? Delira acerca de qué? Cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como ¿qué? Fuente de ganancia. Que dice a los tales: apártate de los tales. Ten cuidado. A veces tenemos gente a nuestro alrededor y yo le digo: ¿vas a una iglesia? Cuando me hablan y me piden consejo, ¿vas a una iglesia? No, pastor, pero lo escucha usted. Ah, qué bueno, le digo, pero ve a una iglesia. No, de hecho le hablaba para darle mis diezmos. No, le digo yo, no es por diezmos, le dije. Ve a una iglesia, congrégate, busca convivir con otros, métete a la presencia de Dios, aliméntate del que te está compartiendo la palabra, y allí pon tus diezmos en el alfolí. Si por mí fuera, ya le hubiera pedido el diezmo a todos los que me hablan. Pero yo no, ni es mío el diezmo. El diezmo es de Dios. Y nada me cuesta darle mis números o mandarle una foto. Al contrario, le ando pidiendo a varios: mándame tu tarjeta porque te voy a dar una siembra. No porque tenga mucho, pero por poco que tengo, he aprendido a sembrar en ellos. El buscar que Dios me ha enseñado a no ver esto que dice de estos hombres que nomás buscan ganancias manipulando la piedad. ¡Ay de mí! Yo creo que Dios edifica su iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo te enseña a ti las cosas que verdaderamente tienes que hacer y las que no debes de hacer. Pero no soy yo, es Él. Porque yo no soy Dios. Terminamos con 2 de Juan, capítulo, vamos 2 escrituras más. 2 de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, y casi terminamos. Los de la alabanza, sin hacer mucho ruido y sin que nadie se distraiga con ellas, pásenle para que frente. 2 de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. ¿Qué dice la palabra? Mirad por vosotros mismos, ¿para que qué? No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Un galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía ¿y qué? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo entre sí tiene al Padre. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros
y no trae esa doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis ¿cómo? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ese es un punto que Dios ha tratado mucho en mi corazón y lo he tenido que educar en mi familia, en mis hijos. Y si tú te fijas, yo procuro no decir bienvenido. La Biblia, ahí afuera dice un letrero, dice: qué bueno que viniste, te estábamos esperando. ¿Por qué? Porque yo no quiero participar de la gente que trae una mala doctrina, porque dice la Biblia: no participes de sus malas obras. Qué bueno que viniste. Yo quiero entender esto y lo he predicado y lo he compartido. Yo le hago caso a la palabra. Por eso dice la palabra en el versículo desde: mira por ti mismo para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas ¿qué? El galardón completo. Imagínate que viene alguien: oye, te voy a regalar un carro, está nuevo, pero no tiene motor ni ruedas. Wow, dices tú, ese es el que me gusta. Amén. Así te gusta, sin motor ni ruedas. ¿Quieres tu galardón incompleto? ¿Quién quiere su galardón incompleto? ¿Incompleto? Pasaba luz, ya me estabas, dije, ¿qué pasó? ¿Quién quiere su galardón incompleto? Todos lo queremos completo, ¿verdad? Debo que tener cuidado, debo de entender, todos tenemos situaciones, hay situaciones alrededor de aquí la gente, pero déjame te digo algo. Mateo 17:4 dice: estamos muy dispuestos a ofrecer a Dios. No dice eso, pero esa es la forma en la que Dios me lo mostró. Mateo 17:4. ¿Qué dice? Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No me lo quites. ¿Cuándo sucedió esto? El día de la transfiguración. ¿Quién dijo esto? Pedro. Así somos muchos de nosotros. Oye, Señor, qué bien que estamos aquí, qué padre que estás haciendo esto. Oye, Señor, ¿por qué no hacemos esto? Oye, Señor, qué padre que ahora sí me estás bendiciendo. Señor, ¿por qué no esto? Ahora ya le estamos diciendo a Dios qué hacer. Siempre estamos dispuestos a ofrecerle a Dios un plan en vez de obedecer. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y dijo una voz del cielo, de la nube, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Escúchenlo a él nada más, dice. A veces ponemos planes. A veces queremos que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, que Dios, oye, Señor, ¿por qué no haces esto? Oye, Señor, ¿por qué no a mis hijos no? Oye, Señor, ¿por qué a mi esposa? ¿Por qué no a mi papá? ¿Por qué a mí? Oye, Señor, tú dime qué hago y yo lo voy a hacer. Tan obediente que es lo único que me pide. Dice el Padre: escúchalo a él. ¿Y qué dice Jesús? El que oyere e hiciere. Yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa en la roca, y que cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones, esa casa no será tumbada, permanecerá. Jóvenes, puedo entender esto para ustedes. La Biblia dice que
Los muchachos, como dice, se flaquean y se cansan. ¿Qué más dice? Dice, los jóvenes se flaquean y se caen, dice, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Nuevas fuerzas, como el águila, dice. Jóvenes, fortalécete en el Señor. Amén. Fortalezcanse en el Señor. Hay 3 cosas que te van a ayudar a soportar tiempos difíciles. Número 1, vence el miedo. Número 2, escucha las instrucciones de Dios. Y número 3, déjate guiar por el Espíritu del Señor. 3 cosas nada más. Vence el miedo. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. No tengas miedo. Así se llama esta administración. No tengas miedo. Aunque vengan fuertes lluvias y el río di con ímpetu, tú tendrás una casa firme. Papá, ¿quieres ver a tus hijos firmes ante situaciones difíciles? Vas por buen camino. Si están escuchando la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie. Dice una palabra que el Señor me mostraba hoy, allí antes de entrar mientras estaba orando. Dice, mi pueblo habitará en morada de paz, en moradas seguras y en lugares tranquilos de descanso. Esa es para ti la palabra. Morarás en lugares de paz, en moradas seguras y en lugares tranquilos de descanso. Cierra tus ojos y dile al Señor que tú lo crees. Dile al Señor que no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa lo que venga. Dile gracias porque tú estás conmigo, porque tú me enseñas a vencer el miedo a través de tu amor, Señor, porque tú me ayudas a obedecerte y me fortalezco en tu Espíritu Santo.